Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente, me tiene fascinado y creo que a muchos de ustedes también les va a volar la cabeza. Vamos a desentrañar las confesiones de celos de una de nuestras actrices favoritas, la talentosísima Demet Özdemir, y cómo estas confesiones apuntan directamente hacia el corazón de Can Yaman. Sí, han oído bien. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, interpretaciones y por supuesto, un montón de guiños a esa conexión que todos sentimos entre estos dos. Si son nuevos por aquí, les recomiendo encarecidamente que pulsen ese botón de suscripción ahora mismo. No se arrepentirán. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, gracias por estar aquí. Así que pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. Hemos sido testigos a lo largo del tiempo de la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman. Desde Erkenci su relación en pantalla era tan intensa, tan real, que traspasaba la pantalla y se metía directamente en nuestros corazones. Y no solo eso, sino que fuera de cámaras, las interacciones, las miradas, los gestos, todo parecían gritar, algo más está pasando. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Hoy no vamos a hablar de rumores vacíos, sino de las propias palabras de Demet, o más bien, de cómo sus acciones y declaraciones, en retrospectiva, revelan un posible sentimiento de celos que sin duda, está intrínsecamente ligado a Can. Piensen en ello. Demet, una actriz joven y exitosa, está constantemente en el ojo público. Cada uno de sus movimientos, cada entrevista, es analizado hasta el último detalle. Y cuando se trata de relaciones, la presión es aún mayor. Durante mucho tiempo se especuló sobre un posible romance entre ella y Can, algo que ambos negaron o mantuvieron en un discreto segundo plano. Sin embargo, la conexión entre ellos era palpable. Y es precisamente en esa conexión donde empiezan a surgir las pistas. Recordemos aquellos momentos en los que Demet hablaba sobre trabajar con Can. Siempre había un brillo especial en sus ojos, una sonrisa que parecía ir más allá de la profesionalidad. Pero, ¿qué pasaba cuando se tocaba el tema de otras mujeres en la vida de Can? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Se dice que los celos son una emoción humana muy poderosa, capaz de revelar verdades ocultas. Y en el caso de Demet, sus reacciones, por sutiles que fueran, parecían pintar un cuadro. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que Can Yaman fue vinculado sentimentalmente con varias compañeras de reparto, incluso con otras celebridades internacionales. Y en las entrevistas que le hacían a Demet sobre estas noticias, a veces la respuesta era un poco evasiva, o sonaba un tanto protectora. No digo que demostrara una ira desmedida, para nada. Sería un error interpretar esos gestos de esa manera. Más bien, era una especie de incomodidad sutil, una ligera tensión en su voz o una mirada que decía mucho más de lo que las palabras expresaban. Era como si en el fondo hubiera un pequeño pinchazo de esa emoción tan humana que son los celos. Imaginen la situación. Estás trabajando codo a codo con alguien con quien tienes una química increíble, alguien con quien compartes risas, confidencias, horas y horas de rodaje. Y de repente empiezas a leer en todas partes que esa persona está saliendo con alguien más, o que se le relaciona con otras mujeres. Es natural que si hay un vínculo especial te sientas, no sé, un poco incómoda. O quizás un poco protectora de esa relación especial que se ha forjado. Y aquí es donde las confesiones, aunque no sean directas, cobran sentido. Demet, a lo largo de sus entrevistas, ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la conexión, de la empatía en las relaciones, tanto profesionales como personales. Ha enfatizado que para ella es fundamental sentir esa chispa, esa comprensión mutua. Y cuando le preguntaban específicamente sobre Can, sus respuestas, a pesar de intentar ser neutrales, a menudo venían acompañadas de ese halo de admiración y respeto que para muchos, solo se da cuando hay algo más profundo que una simple amistad o relación laboral. Pero volvamos a los celos. ¿Cómo podemos interpretar sus palabras o gestos como confesiones de celos hacia Can? Piensen en entrevistas donde se le preguntaba sobre su ex o sobre posibles romances. A veces su respuesta podía ser algo como, Can es un gran colega y una persona maravillosa. Respeto mucho su trabajo y su vida privada. Nada fuera de lo normal, ¿verdad? Sin embargo, el tono, la ligera pausa antes de responder, o una sonrisa un poco forzada, esos pequeños detalles son los que nos hacen pensar. Es como si quisiera minimizar cualquier especulación,
pero al mismo tiempo su lenguaje corporal la traicionaba. Una vez, si mal no recuerdo, se le preguntó sobre la posibilidad de que Khan estuviera saliendo con otra actriz y su reacción fue una risa nerviosa y un «no sé nada sobre». Eso me concentro en mi trabajo. Ese no sé nada sobre eso podía interpretarse de dos maneras, o realmente no tenía ni idea, o prefería no tener ni idea para evitar la incomodidad. Y esa incomodidad, mis amigos, a menudo tiene sus raíces en algo muy parecido a los celos. También es importante considerar la dinámica de las redes sociales. En el mundo de las celebridades, cada me gusta, cada comentario, cada foto compartida, se escudriña con lupa. Y hubo momentos en los que si Demet no interactuaba con alguna publicación de Khan que involucraba a otra mujer, o si reaccionaba de una manera particularmente efusiva a una foto de él solo, o con ella, eso era tomado como una señal. Una señal de que tal vez, la relación con Khan era más importante para ella de lo que dejaba ver públicamente. Y aquí es donde entra la parte más intrigante, las confesiones de celos no siempre son gritos de indignación. A veces son susurros, son miradas, son las cosas que no se dicen. Demet es una persona muy reservada con su vida privada, lo cual es completamente comprensible. Pero precisamente por esa reserva, cualquier indicio de emoción genuina se magnifica. Consideremos las entrevistas donde se le preguntaba sobre sus relaciones pasadas o sobre la idealización que el público hacía de su relación con Khan. En muchas ocasiones, ella mencionaba que el amor es algo complicado, que no siempre es como en las películas, y que la vida real tiene sus altibajos. Y aunque estas declaraciones son válidas y maduras, cuando se ponen en el contexto de su conexión con Khan, muchos interpretaron que estaba, de alguna manera, defendiéndose de la idea de que solo era una relación de película, y tal vez defendiéndose de la idea de que Khan pudiera estar con otra persona, y ella no tuviera nada que decir. Además, hay que tener en cuenta el factor de la zona de amigos. ¿Cuántas veces hemos visto a parejas potenciales ser relegadas a la zona de amigos, solo para, tiempo después, revelar que los sentimientos eran mucho más profundos? Demet, al mantener una postura de amistad y profesionalidad, podría haber estado enmascarando sentimientos más intensos. Y esos sentimientos más intensos, cuando se ven amenazados o cuestionados, pueden dar lugar a esos sutiles indicios de celos. Piensen en la intensidad de su trabajo juntos en Erkencicus. Las escenas de amor, la complicidad, la forma en que se miraban, era tan convincente que era difícil creer que fuera solo actuación. Y si tú como espectador te involucras emocionalmente con una pareja de pantalla, es probable que la actriz principal también lo haga en algún nivel. Y cuando esa persona con la que has compartido tanto es vinculada con otras, es natural que surja esa pequeña incomodidad, ese deseo de que esa conexión especial se mantenga intacta. Las confesiones de celos de Demet Özdemir hacia Khan Yaman no son grabaciones de entrevistas donde ella dice explícitamente «estoy celosa de Khan». Son más bien interpretaciones basadas en su lenguaje corporal, en sus respuestas evasivas ante ciertas preguntas y en la forma en que a lo largo del tiempo ha defendido la importancia de la conexión y la empatía en las relaciones. Es como leer entre líneas, es captar la sutileza de sus reacciones. Hemos visto, por ejemplo, cómo Demet ha sido muy elogiada por su discreción y madurez a la hora de hablar de sus relaciones. Pero incluso las personas más reservadas muestran emociones. Y los celos, en su forma más sutil, pueden manifestarse como una ligera tensión, un cambio de tema, o una sobreprotección de la propia intimidad. Cuando se le preguntaba sobre sus momentos favoritos con Khan en el set, sus respuestas solían ser muy positivas, destacando su profesionalismo y su carisma. Pero si se tocaba el tema de su vida personal, la respuesta cambiaba. Y ese contraste, esa diferencia en su actitud, es lo que alimentaba las especulaciones. En resumen, mis queridos amigos, las confesiones de celos de Demet Özdemir que apuntan a Khan Yaman no son una lista de declaraciones directas. Son una conjunción de factores, la química innegable en pantalla, las interacciones fuera de cámaras, las entrevistas donde sus respuestas podían interpretarse como evasivas o protectoras y la forma en que sutilmente defendía la profundidad de su conexión con Khan. Es la suma de todos estos pequeños detalles lo que nos lleva a pensar que en algún nivel existía un sentimiento de apego tan fuerte que ante la idea de que Khan pudiera estar con otra persona, podría haber surgido esa chispa de celos, esa sutil manifestación de querer proteger algo valioso. Y es precisamente esta complejidad, esta sutileza, lo que hace que sus historias y sus vidas nos cautiven tanto.
Porque al final todos somos humanos, todos experimentamos emociones, y los celos, aunque a veces no sean los más agradables, son una prueba de la intensidad de nuestros sentimientos. Así que ahí lo tienen, una profunda inmersión en el mundo de las posibles confesiones de celos de Demet Özdemir hacia Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que realmente hubo celos? ¿Qué otras interpretaciones tienen? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.